Hola a todos, ojalá estén muy bien. Gracias. Entonces, vamos a comenzar como lo hemos hecho las semanas anteriores, en las primeras dos conferencias, con el verso que es forjar la armadura. ¿Sí? Entonces, así. Me niego a someterme al miedo que aleja la alegría de mi libertad, que no me deja arriesgar nada, que me torna pequeño y mezquino, que me amarra, que no me deja ser directo y franco, que me persigue, que ocupa negativamente mi imaginación, que siempre pinta visiones sombrías. Mientras tanto, no quiero levantar barricadas por miedo del miedo. No quiero vivir, yo quiero vivir y no quiero encerrarme. No quiero ser amigable por miedo de ser sincero. Quiero pisar firme porque estoy seguro y no por encubrir mi miedo. Y cuando me callo, quiero hacerlo por amor y no por temer las consecuencias de mis palabras. No quiero creer en algo solo por el miedo de no creer. No quiero filosofar por miedo de que algo pueda tocarme de cerca. No quiero simular solo porque tengo miedo a no ser amable. No quiero imponer algo a los otros por miedo de que puedan imponerme algo a mí. Por miedo a errar, no quiero tornarme inactivo. No quiero ir de vuelta a lo viejo inaceptable por miedo a no sentirme seguro en lo nuevo. No quiero hacerme importante por miedo de que si no, podría ser ignorado. Por convicción y amor quiero hacer lo que hago y dejar de hacer lo que dejo de hacer. Del miedo arranco el dominio y se lo doy al amor. Y creo en el reino que existe en mí. Rudolf Steiner. Hoy día me he enterado que este texto puede no ser de Rudolf Steiner y en realidad un poema de otra persona. Voy a primero enunciar cuál es y cuál va a ser el ordenamiento de esta conferencia. Esta ya es la tercera conferencia de este ciclo y va a eh, versar respecto del tercer septenio. Es decir, que en la primera abordamos el primer septenio y todo lo que implica el caminar y el que un ser humano se levante del piso, las huellas que deja a nivel psíquico y el camino que traza para uno liberarse de los pesos de la vida o para lidiar con los pesos de la vida como es la gravedad. En la segunda conferencia abordamos el segundo septenio y el lugar que tiene el habla, es decir, el intercambio entre el afuera y el adentro, y la huella que eso deja a nivel psíquico en un adulto. Muy sintéticamente, la huella que ahí deja es la diferencia entre origen y causa, que puede haber pasado mucho tiempo respecto de una vivencia traumática, pero eso no hace diferencia respecto de que siga causándose hoy en día. Puede ser el origen muy alejado, pero la causa puede ser aún presente. Eso fue abordado en la segunda conferencia. En esta tercera conferencia vamos a abordar todo lo que respecta al pensamiento y ligado eso al tercer septenio, es decir, de los 14 años hasta los 21 años. Alrededor de ese tiempo, podríamos decir ahora desde los 12 más o menos, ¿sí? Y la adolescencia es una etapa que dura, la verdad, como hasta los 50, diría. Entonces eso es lo que tenemos que ir viendo, ¿sí? Ahora, lo que ya es más técnico de la reunión propiamente tal es el hecho de que las preguntas van a estar diferenciadas en dos preguntas. Las preguntas que ustedes necesiten hacer para entender y continuar entendiendo lo que estamos abordando, esa la pueden hacer durante la reunión, ¿sí? Y las preguntas que tengan respecto de un tema que les surja, esas preguntas les pido por favor que las reserven hasta el final de la reunión donde va a haber un momento de preguntas y respuestas, ¿sí? Entonces las preguntas que hagan en el tiempo eh, durante la reunión, durante la conferencia propiamente tal, son preguntas que les van a ayudar a que continúen con el hilo conductor de la conferencia. ¿Sí? ¿Esto se entiende? Para no interrumpir ni desviarnos respecto al tema. ¿Sí? Para hacerlo lo más ordenado posible. Bien, entonces entrando de lleno al tema, cuando nosotros observamos a los adolescentes y nosotros mismos en nuestra época de la adolescencia, si hay algo característico en esa época es el pesar que acongoja o que acompaña ese periodo. Es un pesar que se ve en el cuerpo de los jóvenes y uno ve un chiquillo de primero medio, octavo ya, que
en cualquier tiempo que tiene, apoya su cuerpo en cualquier superficie porque es un cuerpo demasiado pesado, ¿sí? Ese pesar que está a nivel de cuerpo también ocurre a nivel psíquico en los, en los jóvenes ya, ¿sí? Es decir, que lo acompaña una pesadumbre que uno podría decir no se sabe muy bien de dónde viene porque no se evidencia el origen de esa pesadumbre, pero sí se evidencia a nivel de cuerpo, que andan arrastrando los pies, que andan encorvados y que todo así, les da todo lata, que tienen que hacer algo y Entonces, digamos, con los jóvenes hay un momento en que todo es difícil, ¿sí? Oye, puedes ir a hacer esto, ay, y está la resistencia de por qué, uf, ¿sí? Yo no sabe muy bien de dónde viene todo ese pesar. ¿Mm? Y hoy día, la verdad, quiero abordar uno de los lugares desde donde viene ese pesar en los jóvenes. Eh, la juventud, lo que se llama la pubertad a nivel corporal, a nivel psíquico, tiene un homologable que se llama lo puberal. Lo puberal es lo que ocurre a nivel psíquico, como la pubertad ocurre a nivel físico. Y lo puberal apunta al retorno de lo infantil que quiere volver a ser elaborado. Nosotros vemos que los jóvenes están tan apesumbrados porque gran parte de su energía la ocupan en diferenciarse del niño que fueron, pero todavía no son el ser humano que quieren ser. Entonces, ese lugar intermedio los pone en una fragilidad, que es una fragilidad que vemos en los jóvenes. Una fragilidad que en un momento están muy reactivos, son muy sensibles y también son muy perceptivos, ¿sí? Entonces, hay en el momento de la juventud una cuestión fundamental que ocurre y es que el ser humano se enfrenta a todo lo viejo que habitaba en él. Es decir, todo lo que venía desde la infancia, él se da cuenta que su cuerpo está cambiando, ya no tiene el cuerpo de niño que tenía, ya no tiene los intereses de niño que tenía, pero tampoco tiene los intereses de adulto que debería tener y que se le exigen. Tampoco tiene el sentido de responsabilidad que se le exige en el mundo externo y que debería tener, supuestamente. Entonces, ese punto en que no es ni chicha ni limona, como decimos en Chile, como no es ni fu ni fa, este, lo deja en un lugar muy frágil respecto de que no tienen en qué sostenerse. Si nosotros vemos esto a nivel de la sociedad hoy en día, el joven tiene un impulso que es muy saludable y que es muy benéfico y que la sociedad hace todo lo contrario. El joven apunta a trascender lo viejo, es decir, apunta a que él no sea el niño que fue, porque además su cuerpo ya no es el cuerpo que fue, y tampoco seguir con todas las tradiciones que la familia le impulsa que siga teniendo. ¿Sí? Todo lo que viene de los adultos, todo que tenemos jóvenes, digamos, viviendo con un joven, sabemos que todo lo que viene del adulto te lo rechaza por el simple hecho de que viene de un adulto, porque, por el simple hecho de que viene de ti. ¿Sí? Si se lo dice la vecina, si lo dice el tipo cool que él admira y dice exactamente lo mismo, se lo dice el psicólogo que me pasa en la consulta, se lo dice el psicólogo y lo acepta. Si lo dice el padre o la madre, no. ¿Sí? Y es porque rivaliza con esas figuras, porque esas figuras representan su pasado, representan lo viejo. ¿Sí? Nosotros, a nivel de sociedad, hacemos lo contrario. A nivel de sociedad, la sociedad puja porque lo viejo sea lo que se conserva. Y eso produce que la sociedad se estanque. Entonces, el joven tiene un impulso, que es el impulso de que lo viejo tiene que ser transformado, pero esa transformación tiene un precio, ¿sí? Y tiene un precio que nosotros lo vemos en la juventud, que es la pesadumbre física, pero el precio que tiene a nivel del alma del joven es el dolor. Nosotros vemos ese dolor, ¿sí? Cualquier adulto con una relativa capacidad de percepción respecto de un adolescente percibe el dolor que hay, pero no sabemos muy bien de dónde viene ese dolor ni por qué. Y es que el impulso en la juventud muestra que lo que viene desde la infancia es algo que está pronto a morir. Es decir, la imagen que él tiene, la imagen que él tuvo de sí mismo, es una parte de él que está muriendo.
la imagen que tenía de los padres, que en un momento eran los superhéroes, eran amadísimos, ellos podían hacer todo, y después se dan cuenta que los padres se mandan cagadas igual, la embarran, no es que tomen muy buenas decisiones, se comportan como pendejos muchas de las veces también. Entonces se van dando cuenta que el adulto no es que tenga la vida resuelta. Y uno cuando llega a los 30 años, cuando uno era joven, decía, a los 30 años voy a tener mi vida resuelta. Llegáis a los 30 años y un desastre la cuestión, ¿sí? Entonces, hay muchas ilusiones que caen, ¿sí? Y esas ilusiones caen producto de que es en cierta medida un impulso de vida que puja por continuar en ese ser humano. Entonces, ese impulso de vida apunta a que no se puede quedar lo viejo viviendo en él, porque si se quedara lo viejo viviendo en él, eso es lo que nosotros entendemos como la muerte, es decir, lo que es inmóvil, lo que permanece quieto, lo que no se transforma. Eso es la muerte. Entonces, el joven tiene un impulso de vida y que quiere transformarlo todo, ¿sí? Ahí es donde hay que ponerle límite a veces, porque tiene una nueva fuerza, tiene un nuevo, podríamos decir, juguete, que es que por fin tiene la voluntad que influye directamente al mundo. Cuando el niño del segundo septenio, antes de los 13 años, si bien tiene intereses, tiene gustos, todavía no tiene una voluntad que vaya a cambiar el mundo, ¿sí? Pero ya el joven de 13, 14 años tiene un impulso que apunta a cambiar el mundo. En Chile esto se vio mucho. Siempre, digamos, los movimientos sociales, por lo menos desde el 2001, han sido liderados por jóvenes. Aquí el 2001 fue el mochilazo, el 2016 fue el pingüinazo, que como se le dice a los estudiantes, el 2011 fue los movimientos universitarios, y ahora el 2019 fue la evasión del metro, que todos fueron jóvenes, ¿sí? Y impulsaron cambios sociales importantes, ¿sí? Entonces, el impulso de la juventud es un impulso que apunta a la vida, y la vida tiene como principio básico la transformación continua. Es decir, todo lo que quiere quedar quieto, la vida va a hacer incómodo esa quietud. Todo lo que quiere quedarse cómodo, la vida va a hacer que eso sea incómodo. Porque no va por los principios de la vida lo quieto, ni lo establecido, ni lo rígido, ¿sí? Y eso lo vemos muy bien en los jóvenes, porque cambian muy rápido, ¿sí? A un momento les gusta la música, al otro momento les gusta el skate, al otro momento son influencers, al otro momento, etcétera, etcétera, ¿sí? Y cambian muy, muy rápido. Ahora, el precio que tienen que pagar es el precio del dolor, ¿sí? Y el dolor es algo, mejor dicho, es una fuerza que al ser humano lo empuja al cambio. Digamos, para decirlo directo, es como, si no quieres por las buenas, te la tiro por las malas, ¿sí? Digamos, si no quisiste por tus motivos, vale, te la tiro por las malas. Y el dolor ahí viene como un motor al cambio, que te impulsa al cambio. Entonces, para esto, quiero compartirles unos versos, que ¿por qué no está aquí? Yo lo preparé. Un segundo. No. Un segundito, por favor. Este primero. Entonces, ahora sí. ¿Ahí están viendo un texto de Rudolf Steiner? Sí. ¿Sí? Ya. Dice, ¿para qué sirve entonces toda la suma de desgracias en el mundo? Para que los dioses a partir de ellas puedan crear dicha. Pues la mera dicha no conduciría a las honduras de la existencia del mundo. Es sólo la dicha que brota de la desgracia en el paso del hombre por el reino de los sentidos, la que lleva a las profundidades del mundo. Esto es central. Y la pregunta respecto de qué importancia tiene el dolor en la vida humana, por qué existe, Dios se equivocó, por qué nos puso eso, que acaso no nos quiere, qué le pasa, por qué pone el dolor en el mundo, por qué existe la sombra, ¿sí? Tiene que ver en realidad porque es una fuerza que puja por profundizar. El adolescente no se contenta
con cambios en la forma. El adolescente apunta a los cambios en la estructura. Si tú, por ejemplo, sigues siendo el mismo viejo y te vistes como un joven, el joven digamos, te desprecia en cierta medida, ¿sí? Llegas con el jockey, con un skate, qué sé yo, y sigues siendo el mismo viejo con la misma idea retrógrada de siempre, el joven en realidad eres un viejo disfrazado nomás. Es decir, esta sensibilidad que surge en la juventud, porque están tan cercanos a la muerte, y eso es también porque surge la sexualidad en ese momento. La sexualidad es una fuerza que lucha contra la muerte. Esto no lo voy a poder abordar hoy día, bueno, quizás generamos un espacio que pueda ser abierto y no solo a miembros de la escuela, respecto de la sexualidad y su importancia en la juventud. El dolor, en realidad, es lo que permite ir hacia el origen de algo. El dolor es lo que te acerca a lo que siempre ha estado ahí oculto. Hoy día, en la cuarentena, no sé si están todos en cuarentena, pero muchos sí, ha sido evidente que si hay algo de lo que no puedes correr es de ti mismo, ¿sí? Además de tus familiares que están ahí, que son un hincha pelota, estamos todos de acuerdo. Pero si hay algo de lo que no puedes correr es de ti mismo, ¿sí? Y el dolor es como una cuarentena también, porque cuando tienes un dolor no le puedes quitar la conciencia. Por ejemplo, si te duele la cabeza, no puedes sacarte la conciencia de ese dolor de cabeza, es muy molesto. O si te duele el estómago, o si tienes un dolor anímico, es muy difícil quitar la conciencia de eso. Es decir, el dolor te atrapa, pero no te atrapa porque sea un caprichoso, sino que porque en ese lugar en el que te atrapa está la fuente de la verdadera dicha. Es decir, la verdadera dicha es algo muy distinto, digamos, el entusiasmo, que viene del enteos en griego, que responde a Dios en mí. Es decir, el entusiasmo es cuando reconozco lo divino en mí, y ahí yo me entusiasmo por algo. Ese es el origen etimológico de la palabra entusiasmo, que es distinto de la euforia. Hoy día nosotros vemos que los jóvenes están mucho más cercanos a la euforia que al entusiasmo. Nosotros tenemos que lograr que ellos se acerquen al entusiasmo, es decir, que reconozcan lo que a ellos les hace felices. Porque una de las maneras que tiene el ser humano para alejarse del dolor es quedarse pegado en la superficie. Como el dolor es en lo profundo, una de las respuestas para no profundizar es aferrarse a la superficie. Y el adolescente hace eso muchas de las veces, se puede percibir, que se viste distinto porque tiene amigos que se visten así, empiezan a tener modismos muy raros porque hablan así en el grupo, y el joven puede caer, y en la trampa que hoy día el mundo neoliberal le pone a los jóvenes, es hacerlos creer de que con un producto material vas a tener una influencia en tu identidad. Entonces te dice, bueno, si quieres ser cool, te compras esta zapatilla, si quieres ser hipster, te compras estos lentes, si quieres ser intelectual, te compras esta chaqueta, y este celular, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, hoy día tenemos una sociedad que a los jóvenes los bombardea con hacerlos creer de que su identidad la pueden construir solo en la superficie. Pero nosotros vemos en la enorme cantidad de suicidios que ocurren en la adolescencia, que es la segunda causa de muerte a nivel mundial, que al joven no lo llena eso. Todo lo que sea superficie, al joven no lo llena, para nada. Y de hecho lo único que hace es sostener ese vacío. Entonces, cuando tenemos el entusiasmo, es una respuesta ante la euforia. Porque la euforia lo que hace es sacarte hacia afuera. Es decir, tú te sientes tan eufórico y gritas que te pierdes con los demás, te fusionas con los demás. Y eso es algo que le puede ocurrir al adolescente, perderse en el mundo. Y el problema de eso sería que no se encuentre. ¿Sí? Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros los adultos para acompañar ese proceso? En esto hay una cuestión central que el joven le exige al adulto.
y es que un adulto que un joven admira es un adulto idealista, es un adulto cálido, digamos, tiene algo en el mundo por lo que se calienta, ¿sí? Es decir, vive por un motivo. Ese adulto también apunta a transformar el mundo. No es un adulto que se acomodó y dijo, bueno, la vida es así, ¿qué quieres que le haga? Si ya cagamos todo, si el presidente decide. Entonces, etcétera, etcétera. Si el... Esa pregunta la voy a tomar hacia el final, Vanessa. Muchas gracias. Me distraje. El dolor. El dolor, no está en el dolor, no está en el dolor. Entonces, el adulto que tiene un ideal por el que vivir es un adulto que se va a frustrar. Es un adulto que uno lo va a ver que se calienta por cuestiones porque no le sale lo que quiere, porque se ha puesto un propósito y no le funciona. Pero es un adulto que sigue adelante, es decir, que puja por transformar algo en el mundo. Si un joven ve eso en un adulto, ese adulto va a tener la admiración de esos jóvenes. ¿Sí? Es decir, si uno quiere ser un padre de un adulto, si uno quiere ser un profesor de un adulto, perdón, de un joven, si uno quiere ser un padre de un joven, profesor de un joven, un acompañante, si quiere ayudarlos, lo que uno tiene que hacer en su vida primero es dirigirse a un ideal sin detenerse ante las dificultades que ese ideal te puede poner. Sea el ideal que sea, cada uno tiene dificultades distintas. Hay algunos que lo que le cuesta es ser ordenados. Hay otros que lo que les cuesta es hablar en público. Y ahí uno se dirige hacia algo, por algo quiero dirigirme a eso. Hay otros que les cuesta estudiar, hay otros que les cuesta vivir en familia, hay otros que les cuesta relacionarse. Y ahí es donde uno pone un ideal, es decir, no me voy a contentar con lo que yo he hecho de mí, sino que voy a continuar autoeducándome, voy a continuar transformándome. Si uno hace eso, el joven, si bien puede no percibir lo que yo hago, porque lo hago fuera de la casa o él está en el colegio, etc., pero cuando se relaciona conmigo va a permear eso, va a permear lo idealista, es decir, que yo tengo un impulso moral por el cual transformar el mundo. A esto quiero aterrizar, vi una conferencia de la banca ética muy recientemente y hay un físico que hace una intervención respecto de una conferencia de Steiner, que es la conferencia moral y ética. Y en esa conferencia Steiner se hace la pregunta, ¿por qué San Francisco no se enfermó aún tratando con los leprosos? Es decir, ¿por qué aún teniendo la enfermedad enfrente no enfermó de lepra? ¿Sí? Y a la respuesta que llega, en realidad era por su ferviente impulso moral. Es que estaba tan imbuido de ese calor por el transformar el mundo, que lo que el mundo le entregaba no tenía lugar en él. Él era el que transformaba el mundo, no se ponía pasivo ante la enfermedad. Y eso hoy día nosotros tenemos que tenerlo muy presente. El hecho de que el pensamiento actual está yendo en una dirección que está totalmente en contra de lo que el impulso juvenil hace. Es decir, el pensamiento actual, el mundo te está diciendo, yo te voy a decir lo que tienes que hacer para que no te enfermes del virus que está. Y si uno se contenta con eso, no va a ser admirable para un joven. Y además va a retroceder en el tiempo porque el pensamiento que tenemos hoy, que es un pensamiento individual, es un pensamiento que se ha demorado mucho tiempo en ser conquistado por la humanidad. Que hoy día eso es un regalo, que no podemos perder para nuevamente ser dirigidos por otro, que el otro me dice lo que tengo y lo que no tengo que hacer, etcétera, etcétera. Si nosotros vemos esto, vemos que hay un impulso en lo social por algo muy concreto. Y es que aquí en Chile se dicen las mascarillas, ¿sí? Te dicen, tú tienes que usar mascarilla. En otros países se llama el tapaboca. ¿A nadie le llama la atención eso? En un momento, sí, Liana, también te llama la atención.
en un momento, cuando todas las voces se comenzaron a levantar, la respuesta que surge de la sociedad es no, 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 no. No, cuidado, no te juntes de mucho porque te puedes morir. Y encima pueden matar a los viejos, ¿sí? Por tu culpa. Porque eran los jóvenes los que en gran mayoría se están levantando. Entonces, no levantes la voz, no hables. No es eso lo que tienes que hacer. Y de hecho, lo que tienes que hacer ahora es taparte la boca, ¿sí? Para no contagiar, pero hay un mensaje oculto. Lo que tienes que hacer es callarte y escuchar. Nosotros te vamos a decir lo que tienes que hacer, ¿sí? Entonces, si nosotros cedemos ante ese impulso, en realidad cedemos las fuerzas de la vida y nos acercamos a lo esclerótico de la muerte. Esta reunión es fruto de no haber cedido ante eso. Esta es una reunión común, digamos, podemos decir común ya para la gente de la escuela. Todos los lunes nos juntamos, los que somos miembros de la escuela, y decidimos, porque el mundo de afuera está diciendo, no, quédense callados, enciérrese, achíquese, entonces eso es lo que supuestamente teníamos que hacer. Pero si nosotros hiciéramos eso, entonces no estaríamos enseñando estas leyes que ahora estoy transmitiendo, que son las leyes del camino espiritual. Entonces, nosotros decidimos, cuando el otro dice, enciérrate, cuando el otro dice, cállate, en este caso hay que aperturar, y en este caso hay que hablar, ¿sí? No en todos los casos uno tiene que ir en contra de la ley que está, ¿sí? Porque tampoco es que voy a salir a la calle, si también respeto la cuarentena, o soy idiota, ¿sí? Tampoco, digamos, voy a la calle, sino que hay que encontrar otras vías. Esta es una cuestión que los maestros de todos los tiempos enseñaron muy, muy concretamente, que es, a la ley se le respeta, pero no te sometes a la ley. Por ejemplo, la ley se respeta, pero no te sometes a la ley, es lo que hizo Gandhi. La ley se respeta, ok, mandan los británicos, pero yo no me someto a la ley. Vamos a tener una guerra, pero no como tú me dices que es una guerra, ¿sí? Es decir, hicieron una guerra pacífica, cosa que es muy extraño, primera vez en la humanidad, ¿sí? Es decir, hubo una ley y la respetaron, pero no se sometieron a esa ley, ¿sí? Jesús eso lo hizo por montones. Bien, si continuamos avanzando, entonces nos encontramos que lo que acontece en el joven, lo que acontece en el joven es que cuando se enfrenta a la ley, usualmente hace lo contrario, ¿sí? Hay una cuestión en la clínica que si quieres que un joven haga algo, prohíbeselo. Y funciona, ¿sí? Si se lo prohíbes, lo va a querer hacer. Pero es más porque tú se lo prohibiste, ¿sí? Y porque el impulso de la rebeldía en la juventud tiene las dos vertientes. Un joven, y esto se lo digo a los papás, digamos, de jóvenes, tú tienes dos opciones. Tienes un joven sumiso o tienes un joven sano. Y no tienes más opciones, ¿sí? Porque en la juventud, la rebeldía es el impulso de salud que tiene la juventud. ¿Sí? Se tiene que rebelar contra algo. Porque ese rebelar, que es en principio con B alta, que es de rebelde, tiene el revelar, que es con B corta, de revelarse, de mostrarse, ¿sí? El joven se revela para revelarse ante sus ojos, para conocerse. No se revela por ser un hinchapelota, cosa que a veces es, sino que se revela para encontrarse, ¿sí? Entonces, lo que a los adultos nos compete, en gran medida, es soportar que el joven nos va a pegar donde más nos duele. Pero nos pega donde más nos duele porque el impulso en la juventud apunta a lo que es verdadero y a lo que es falso. Hace juicio de aquello que es real y aquello que es falso. Entonces cuando te dice un comentario, no te lo tira en cualquier lugar. Te lo tira en el lugar más certero posible, ¿sí? Entonces esa certeza es porque todo el pensamiento del joven está aprendiendo a penetrar en lo que está detrás de lo evidente, que digamos el impulso científico por excelencia.
Vamos, penetra a lo que está detrás, y no es lo que yo creo, es lo que está ahí, ¿sí? Entonces, al joven y digamos, todo el proceso que hace la pedagogía Waldorf con los jóvenes durante los años de la media es que tienen que lograr el juicio propio, pasar del juicio heredado al juicio propio. Y eso es todo un entrenamiento del pensamiento, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Entienden? ¿Sí? Porque ahora vamos a hacer un salto hacia el pensamiento, ¿sí? Partimos respecto a la juventud y ahora voy a entrar a lo que respecta al pensar, ¿sí? Me tiene muy alegre que seamos 72 personas en esta reunión. Cada reunión son más, así que cada conferencia son más personas, me alegra mucho. Eh, y es que el pensamiento tiene varias leyes que uno tiene que, digamos, conocerla para realmente acercarse a lo que es pensar. Porque hoy día se entiende que todo lo que es el ser humano tiene que ver con el pensamiento, pero la verdad es que no, ¿sí? El pensar tiene algunas leyes, como es, por ejemplo, la primera ley es que el movimiento es lo primero que genera el camino del impulso del sistema nervioso a través del cuerpo. Luego que el movimiento, digamos, se entrena durante los primeros 7 años de vida, al segundo año de vida está el hablar. Y el hablar hable nuevamente una posibilidad con esas carreteras que se armaron gracias al movimiento. Y el pensamiento se sostiene en el hablar. Es decir, si la persona logra un hablar abarcativo, entonces su pensamiento va a ser más abarcativo, ¿sí? Y si la persona logra un movimiento, por ejemplo, que es limitado, si ha tenido una infancia que a nosotros nos ocurrió eso, la gran mayoría, que estábamos con andador, nos ponían un andador, nos ponían la sillita, nos ponían bla, 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 cosa que en realidad es horrible para la infancia, ¿sí? Lo que tiene que lograr un joven es, o sea, un niño, es gatear, primero andar como reptar, para después gatear, después sentarse solito, no ponerle ni siquiera almohada, se tiene que sentar solito, para que haga todo el proceso del movimiento y que el sistema nervioso penetre realmente la musculatura. Porque por ese mismo sistema nervioso que se entrenó en gran medida durante los primeros 7 años, va a estar sustentado el hablar y el pensar. Entonces, el pensar tiene directa relación con el movimiento. Si yo soy torpe de cuerpo, también voy a ser torpe de pensamiento, ¿sí? Como ocurre a nivel de, digamos, lo vemos en séptimo básico, sexto básico, que es que los chiquillos como que se ponen, uno dice, pero eran lindos, ¿qué le pasó? O sea, como se deforman, le crece la cara, le crece un brazo, le crece una pierna. Digamos, ¿qué le pasó? Y en realidad no solo se ponen torpes de cuerpo, que pasan por la puerta, chocan por ahí, te botan el vaso, etcétera, etcétera, porque la verdad es que el cuerpo les crece más rápido de los que ellos interpretan de vuelta. Entonces, se ponen torpes con el cuerpo, pero también se ponen torpes con las palabras. Como a esa edad empiezan a decir imbécil, estúpido, y digamos, dicen palabras que son más fuertes, ¿sí? Palabras que son más brutas. Entonces, tiene una directa relación la conquista del movimiento con la conquista del lenguaje y con la conquista del pensamiento. Esa es la primera cuestión que tenemos que considerar respecto al pensamiento. Uno. Luego, lo que tenemos que considerar respecto al pensamiento es que el pensamiento es siempre respecto de algo que está o respecto del pasado. Cuando yo, por ejemplo, pienso sobre este computador que tengo aquí enfrente mío, lo que a mí me llega a mis ojos es el pasado de ese computador. No me llega al presente del computador. Porque la luz refleja, me llega a mí, y yo me hago una imagen interna respecto de eso. Pero yo no tengo el presente del computador. Yo tengo el pasado. Este es el ejemplo clásico respecto a las estrellas. Cuando yo miro la estrella que está a 7.000 millones de años luz, es una estrella que quizá ya no existe, pero me está llegando la luz recién 7.000 millones de años después, ¿sí? Entonces, cuando nosotros percibimos los objetos, podemos armar conceptos respecto de esos objetos. Pero el concepto que armamos es siempre respecto al pasado, ¿sí? Y cuando yo, por ejemplo, pienso una ciencia ficción, es un mundo que no existe, pero tomo elementos que existen, ¿sí? Es muy difícil, si es que no imposible, pensar un color que no existe, pensar una forma que no existe, ¿sí?
Y es producto que una de las condiciones del pensamiento es que está en un lugar muy duro del cuerpo, y que es el cerebro. ¿Sí? El cerebro es un lugar muy duro del cuerpo. Es un órgano que está prácticamente terminado. No es como los órganos metabólicos, que son los órganos más del movimiento, como un hígado, por ejemplo, que vendría a ser el polo opuesto. Un hígado, si uno lo toma, una experiencia maravillosa. Tú tomás un hígado y se te escurre por los dedos como una gelatina. Cuando tú tomas un cerebro, es como una piedra. Es como, no, quizás no una piedra dura, pero no es como un hígado. ¿Sí? El ojo y el cerebro, digamos, son muy parecidos a nivel de órgano. Son los dos nerviosos. Pero el hígado no. Y si uno toma un estómago tampoco. Tienen otras cualidades. Entonces, el cerebro es un órgano que en gran medida es un órgano muy duro. Y el pensar es difícil de cambiar, por ese motivo en particular. Ahora, hay diferencias respecto al pensar de un hombre y del pensar de una mujer. En el pensamiento, el desarrollo cerebral de un hombre desarrolla más el hemisferio izquierdo del cerebro, digamos lo más concreto, lo más duro, lo más racional. Y el desarrollo cerebral de una mujer, en principio en la infancia, apunta más al hemisferio izquierdo, al derecho, que es de la totalidad hacia el punto. El hemisferio izquierdo es del punto a la totalidad. ¿Sí? Entonces, eso tiene consecuencias a nivel del pensamiento. Que el pensamiento de un hombre es más difícil de cambiar que el pensamiento de una mujer. La mujer es más dúctil, es más versátil en el pensamiento. Un hombre es más duro. ¿Sí? Es difícil quitarle una idea al hueoncito duro de cabeza. ¿Sí? Solamente son brutos, duro de cabeza, terco. ¿Sí? Entonces, ¿Somos? No. Yo he hecho camino, no que somos. Vale, entonces, hay diferencias a nivel del pensamiento. Ahora en este punto voy a tocar algo que probablemente sea muy controversial, pero no lo quiero evitar, y que, no obstante, lo voy a decir igual. ¿Sí? En la segunda conferencia de curso de educación especial de Rudolf Steiner, que fue en el año 1924, en la segunda conferencia, Steiner habla del pensar. Y habla del pensar porque en esa conferencia y en el curso de educación especial habla respecto de las diferencias en el pensamiento de personas que tienen discapacidades, por ejemplo. Personas con discapacidades, por ejemplo. Sí, ¿por qué si el espíritu es siempre, si es eterno y siempre perfecto, ¿por qué el cuerpo puede no serlo? ¿Sí? Entonces, lo que dice en ese punto es que el cerebro es un órgano que refleja, no es un órgano que origina. Entonces, eso ya cuando leí eso, la neurociencia se me venía todo encima, porque en realidad es el principio de la neurociencia, que parte en el cerebro las cuestiones. ¿Sí? Pero a nivel de lo que la antroposofía supone, el cuerpo orgánico simplemente refleja las facultades del alma humana. Es, digamos, el medio por el cual se expresa el alma humana. Entonces, ese medio hay que tomarlo como tal, no como origen. Cosa que no significa que el cuerpo físico no tenga condicionantes que condicionan al alma. Por ejemplo, tenemos apetencias, que cuando tienes hambre es muy difícil hacer otra cosa súper espiritual si te cagas de hambre. ¿Sí? O si te faltan las cuestiones básicas o los suplementos básicos para el cuerpo, es muy difícil hacer algo que vaya más allá de los impulsos corporales. ¿Sí? Entonces, lo que dice en esa conferencia Rudolf Steiner es algo muy interesante, que es la vasija de leche. Este ejemplo es genial. Dice, imagínense una vasija de leche, ¿sí? Y que en esa vasija de leche cada una tiene formas diferentes. Si yo le echo leche a esa vasija, lo que va a acontecer es que la leche va a tomar la forma de la vasija, ¿sí? Pero sería absurdo que yo pensase que la leche fue generada por esa vasija, ¿sí? Y ahí es donde se tira de cabeza contra la neurociencia y dice, hoy día la ciencia lo que hace, que eso es 1924, hoy día la ciencia lo que hace es buscar en la vasija de leche
cómo hacer la leche. Pero la verdad es que no es así. Sino que el pensamiento, el cerebro y el cuerpo humano son la vasija de leche, son la vasija. Y los pensamientos son la leche. Entonces, ahí dice una frase que a mí me choca mucho. Dice, los pensamientos están en el borde del mundo. Dice en el mundo etérico, ¿cómo se llama? El mundo etéreo. Y que esa es la leche que el cerebro espejea. Es decir, uno recibe pensamientos que, si uno, a ver, en el nivel de pensamiento, uno reconoce que hay pensamientos que yo los genero y hay pensamientos que me vienen. ¿Sí? ¿No le ha pasado? Sobre todo cuando uno despierta en la mañana, hay pensamientos que me vienen y hay ideas que me vienen. Pero es distinto que hay otras ideas que yo sé que pienso, ¿sí? Que yo las elaboro. Que es distinto ahí el intelecto del pensamiento, y hay una diferencia que hay que hacer. ¿Sí? El intelecto es cuando yo estoy generando algo, ¿sí? Usando el pensamiento. Pero el pensamiento es algo que es más abarcativo, podríamos decir. El intelecto es una barcaza y el pensamiento es el río por el que está esa barcaza. ¿Sí? Entonces, los pensamientos son siempre puros y moralmente éticos y luminosos. Pero pueden ser pervertidos si la vasija de leche está pervertida. ¿Sí? Es decir, si yo he armado una corporalidad, impulsos morales, porque he tenido alrededor adultos, que por ejemplo me han mostrado la oscuridad, porque ellos lo viven así, mienten a veces, se engañan a sí mismos, se hacen los giles cuando tienen una responsabilidad, etcétera, etcétera. A mí voy aprendiendo eso por vía imitativa, ¿sí? Entonces, eso mueve la vasija. Entonces, ese pensamiento cuando entra, esa leche cuando entra, va a tomar la forma de la vasija. Es decir, que los pensamientos son siempre puros, pero yo no tengo pensamientos siempre puros. Y yo sé que ustedes tampoco, yo tampoco soy Gil. ¿Sí? Entonces, no siempre tenemos pensamientos puros. Y ahí es donde está y tiene lugar central el camino interior, porque hay que reconocer en qué lugar, qué es lo que se instauró en mí, quién construyó en mí esa chuecura en la vasija, ¿sí? ¿Y por qué yo creo que estoy chueco? ¿Sí? ¿Por qué me contento con decir, no, yo soy así? A veces cuando me dicen algo que tengo que hacer me enojo, punto, y le grito, chao. Yo digo, no, yo soy así, soy enojón. Pero no, a ti te construyeron esa vasija, ¿sí? Entonces, cuando uno trasciende la barrera de los 21 años, tiene la potestad y tiene la voluntad liberada de manera que puede transformar su propia vasija. El joven todavía no tiene eso, ¿sí? Lo está intentando, se está transformando por otra vía. El joven se está transformando por la vía que se le devuelve a su mente toda la infancia, pero él no la percibe como tal, ¿sí? Pero se le devuelven los terrores de la infancia. Entonces, lo que acongoja a un joven, el dolor que percibe un joven, es el dolor de toda esa infancia que él quiere que siga viva, pero percibe que se está marchitando día a día. Y sabe que hay cosas que tiene que dejar que mueran, pero no sabe muy bien cuáles. Y ahí es donde tiene que haber un adulto con un ideal claro, un camino claro, que marca el paso y le dice, mira, te sugiero esto, podría mirarlo así. Y eso es lo que un joven admira, porque si, por ejemplo, él tiene un impulso de realizar algo y yo se lo corto de entrada, ahí le estoy pervirtiendo su vasija. Un pensamiento que quiere apuntar y construir algo, por ejemplo, él dice, quiero cambiar el mundo y que la gente sea buena una con otra. Ah, pero que eres ingenuo. Tienes que ser mucho más realista. ¿Cómo eres así? ¿Sí? Ahí le estoy yo tergiversando su vasija. Y después cuando le venga un pensamiento, un ideal, va a entrar a su pensamiento esa leche y va a tomar la forma de la vasija. Va a decir, bueno, sería muy lindo hacerlo, pero yo no lo puedo hacer. Entonces, en la juventud hay algo que es muy concreto y que es o es vida o es muerte. Si el joven no apunta hacia la vida, apunta hacia la muerte y no tiene más opciones. ¿Sí? La vida en esto sería hacer cuestiones, construir en el mundo, transformar el mundo, crear. Y si eso no se le permite,
vemos que se le vuelven fuerza de muerte. Comienzan a apesumbrarse mucho más, se cortan, se hacen tatuajes, se ponen aros. Y uno diría, pero ¿eso qué tiene que ver con el impulso de muerte, Andrés? Y derechamente el tatuaje es una manera de marcar el cuerpo, cuando el cuerpo se difumina, ¿sí? Al estar difuminado el cuerpo hay un impulso de vida para que no se escape, que uno perciba hasta dónde llego yo y hasta dónde llega el otro. Y el tatuaje es, es una vía sana, podríamos decir, aún de marcar ese cuerpo. Hasta aquí llega mi cuerpo, ¿sí? Y además de generarse una identidad, de crearse una identidad. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende la vasija de leche? ¿Sí? Bien. La vasija de leche es como un ejemplo complicado igual, pero yo creo que Steiner lo hizo de manera muy genial, la verdad. Bien, entonces, hay algo que vemos que los jóvenes no toleran para nada, y eso es el control. No te la banca ni un poco, ¿sí? Y no te la banca ni un poco porque en el control hay algo escondido, ¿sí? Cuando uno quiere controlar a alguien es porque se oculta algo detrás de eso. Entonces el joven ya no está con la puerta abierta, ya no está en el living, ahora se encierra en su pieza. ¿Sí? No quiere que vean lo que él está haciendo ahí. Y acontece que en ese momento, si hay algo que le molesta al joven, es que se le ponga un control sobre él. Porque el impulso de vida en la juventud es ponerse a prueba de manera tal que esa puesta a prueba me determine los límites a los que puedo llegar. Pero si no me permiten ponerme a prueba, si no me permiten equivocarme, entonces esa energía de vida va a quedar reprimida y va a apuntar entonces hacia fuerzas de muerte. Y vemos que lo que sigue de eso es que un joven que no se ha puesto a prueba en lo que desea ponerse a prueba, entonces, que puede ser, por ejemplo, qué sé yo, los jóvenes hombres que van al cerro y quieren acampar durante 3 días y van con short y es invierno, y tú dices, pero qué idiota, ¿cómo va a ir con short? Te va a morir de frío y después la neumonía la voy a tener que ahogar yo, ¿sí? Entonces, ya, y se lo prohíbes. Pero en realidad ahí tenía un impulso de vida, una cuestión totalmente absurda de hacer, podríamos decir, en el ojo de un adulto, pero era un impulso de vida. Y cuando se le reprime ese impulso porque lo que quería llegar era un límite, lo que va a tratar de hacer es encontrar los límites por otro lado. Entonces lo que la sociedad propone para encontrar límites es una cuestión absolutamente nociva, que es, por ejemplo, los carretes. Carretes, ¿cómo se llama? El vacile, ¿cómo se le dice? Las fiestas, que es el party hard, no sé, cómo decirlo en otro idioma, no sé cómo lo dirán en otros países. ¿Sí? Porque eso es lo que propone la sociedad, que es que para encontrar los límites, entonces, lo que hacen es que se curan raja, quedan tirados en el piso de borrachos que están, porque ahí llegaron a un límite, ahí conocieron un límite, ¿sí? Pero de una forma muy nociva. O lo que hicieron fue probar una droga para ver hasta dónde podían llegar, o lo que hicieron fue se escaparon derechamente. Es decir, en la adolescencia siempre está ese impulso de encontrarse con el límite, pero quieren encontrarse ellos con el límite. Porque si ellos se encuentran por sus medios con el límite, y si uno como adulto les posibilita que se encuentren con el límite saludable, comienzan ellos a confiar en sí mismos. Distinto es cuando el control se pone por sobre ellos, que hoy día es lo que la sociedad quiere hacer, más control, ¿sí? Hoy día se te controla hasta salir de la casa, ¿sí? A lo que apunta hoy día la sociedad actual es, además de taparte la cara, quédate callado, es que tienes que aceptar que tengamos más control sobre ti, ¿sí? Y lo tienes que aceptar porque mira lo que pasó porque no teníamos tanto control sobre ti, ¿sí? Eso sería retroceder 5.000 millones de años, ¿sí? Nosotros conquistamos la voluntad muy recientemente, del Renacimiento para acá. Entonces, no es una cuestión que podamos ceder, porque la humanidad se ha demorado muchos siglos en conquistar este atisbo que hay de libertad de hoy en día. Cuando está el control y un joven rechaza el control, porque lo que se esconde detrás de eso es la desconfianza. Si yo tengo que controlar, por ejemplo, que
yo te pasé 5.000 pesos para que tú plantaras papas. Y me dijiste que en 6 meses más me ibas a pasar las papas. Si yo que te tengo que controlar que plante las papas, es porque hice un trato con alguien en el que no confío. Si yo te paso la plata y te digo, ya bueno, en 6 meses nos vemos. Porque ahí, y que es el pacto, digamos, es el requisito fundamental para la vida en sociedad, ahí podemos tener un pacto, ahí podemos confiar en uno y el otro. Si yo confío en ti, entonces no te tengo que controlar. La libertad es la madre de la confianza. Y el control coarta toda libertad y cualquier atisbo de construcción de la confianza. Esto es algo que tiene que quedar muy establecido. Cuando nosotros queremos controlar a los jóvenes, es obvia la respuesta que vamos a encontrar. Es un no rotundo, pero es un no muy saludable. Porque en ese control está diciendo todavía no confías en mí. Y claro, yo te dije que regara el pasto y no has regado el pasto. Es la 9ª vez que te digo que regue el pasto y ayer tampoco lo hiciste. ¿Y por qué debería confiar en ti si te dije y tú me dijiste ya voy a regar el pasto y no lo regaste? ¿Sí? Y es que realmente ahí es donde está ese idealismo del adulto respecto de que el alma humana tiene que conquistar la libertad y no la va a conquistar si yo estoy ahí obligándole el camino que tiene que seguir. ¿Se va a equivocar? Sí. ¿Te va a sacar de tus casillas? Sí. Pero esa es la labor que un adulto tiene que tener con un joven. Un adulto que está frente a un joven tiene que tolerar la agresión. Así de sencillo. Un adulto que está frente a un joven tiene que tolerar que de repente se le escape la mano a ese joven. Cosa que no significa que no le voy a poner un límite cuando lo haga. Cosa que no significa que no le voy a decir, mira, esta palabra que me dijiste me dañó, no corresponde, y por tanto no la puedes decir más acá, sencillamente. Es decir, no es que no le vaya a marcar el límite, sino que tengo que permitir que eso surja y lo tengo que tolerar, sin hacerle creer al joven de que tú eres una persona dañina, sino comprender que está pasando por un proceso en donde está muy caótico su mundo interno. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿No? Bien. Ahora, el idealismo del adulto es algo que es una fuerza invisible, ¿sí? Es una fuerza invisible que no obstante se manifiesta. Y es una fuerza invisible que tiene directa incidencia en el mundo físico. Y tú me podrías decir, Andrés, pero qué absurdo, ¿cómo las fuerzas invisibles van a tener incidencia en la materia? ¿Sí? No tiene ningún sentido. Pero la verdad es que si uno toma un ejemplo muy claro, por ejemplo, yo tomo esta lanita, ¿ven esta lanita? ¿Sí? Lanita. Si yo tomo esta lanita y lo suelto, ¿qué pasó con la lanita? La lanita se cae, ¿por qué se cae? ¿Por qué se cae la lanita? Se cae la lanita, se cae un ángel, botó un ángel. Así que. La lanita se cae porque, claro, de Newton para acá todos sabemos, existe la fuerza de gravedad, Andrés, no hay que ser tan idiota tampoco. Claro, pero la fuerza de gravedad es una fuerza invisible, que tiene influencia directa en lo visible. ¿Sí? Es una fuerza que empuja hacia abajo. Y que, como lo vimos en la primera conferencia, es una fuerza que empuja hacia abajo y que la naturaleza sabe usar muy bien. El niño pequeño, en el primer septenio, cuando está aprendiendo a caminar, la fuerza que tiene en contra, él la usa para fortalecerse. Él tiene la fuerza de gravedad en contra. Y gracias a que tiene la fuerza de gravedad en contra, él entonces puede desarrollar la musculatura necesaria para después erguirse. Pero si no estuviera esa fuerza en contra, entonces no desarrollaría la musculatura. ¿Sí? Es decir, cuando uno se impone un ideal, indefectiblemente se va a encontrar con la fuerza de gravedad. Va a haber una fuerza en ti que va a empujar a que te vayas hacia abajo, porque el ideal apunta hacia arriba. ¿Sí? Es decir, un niño pequeño admira a un ser humano que camina por el mundo, que pone bien los pies en la tierra por el mundo. Y un joven admira a un adulto que tiene un ideal en el mundo, porque también apunta hacia arriba. ¿Sí? Ese anhelo del ser humano es una cuestión maravillosa.
respecto de que nosotros no tenemos tantas diferencias con las plantas como pensamos. Nosotros también apuntamos hacia el sol, también apuntamos hacia lo alto en nuestra vida, también queremos tener una vida mejor de la que teníamos el día de ayer. Ese es el impulso de vida, porque hay días también que te levantás y querés que sea peor, ¿sí? Aunque reconocí que gustaría que fuera mejor, pero no vaya a hacer nada al respecto, entonces lo que va a ocurrir, que como la fuerza de gravedad está ahí, al día siguiente va a ser peor, ¿sí? Porque si uno ve la naturaleza, por ejemplo, las cosas por naturaleza tienden a irse hacia abajo, ¿sí? O sea, con los años no es que, digamos, los músculos se te van para arriba, ¿sí? No es que, digamos, todo esto, no es que se te levantan las partes del cuerpo, ¿sí? Con los años medio las cuestiones tienden a caerse. Entonces, hay que comprender que si uno deja que eso acontezca, digamos, si uno se queda tirado en los laureles, el paso siguiente es que las cuestiones están más abajo de lo que estaban el día de ayer, ¿sí? Entonces, la quietud en el mundo humano no es algo que exista. Existe o abajo o arriba, existe o adelante o atrás, pero no hay algo que esté en un punto intermedio. Si tú no avanzas, retrocedes, es así de sencillo. Esto lo vimos en la conferencia pasada. El alma humana es como un caudal de un río. Tú estás en una barcaza y cuando remas, avanzas. Y cuando dejas de remar, el río te lleva abajo. No es que cuando tú dejas de, digamos, de remar te quedas ahí quieto, no es que tienes un ancla que puedes tirar. No, la vida sigue avanzando y si tú no dejas de avanzar estás más atrás que antes. ¿Sí? Sí, claro, el joven no se permite ese tipo de cosas. El joven avanza continuamente y tiene un impulso, tiene una incomodidad interna que lo empuja a hacer eso. ¿Sí? Y es la incomodidad interna que vemos en los jóvenes. Que está ese impulso de vida que choca continuamente con una sociedad que quiere lo viejo. Esto es algo central. Y es que la gravedad es algo que ya está. Y el ideal es algo que uno tiene que ponerse en su vida. Es algo nuevo. ¿Sí? Quizá un ideal ya existía, pero yo me lo tengo que poner en mi vida y es algo nuevo en mi vida ahora. ¿Sí? Entonces, en la sociedad actual, si nosotros vemos, la sociedad actual hace el impulso totalmente contrario al impulso juvenil. Porque la sociedad de hoy día manda a los jóvenes a la guerra. La sociedad de hoy día expone a los jóvenes a la muerte. Y los viejos son los que se quedan acomodados, los viejos son los que deciden las guerras, y ellos no son los que se mueren. ¿Sí? Y permanecen los ideales de los viejos. El problema aquí no sería ser viejo, es ser un alma vieja. Ese es el problema. Y hay jóvenes que son un alma vieja. ¿Sí? Esto es nocivo, producto de que en la conferencia que tuvimos la semana pasada nos colindó directamente con Pascua. ¿La semana pasada? Sí, semana pasada. Nos colindó directamente con Pascua. Y en Pascua hay una cuestión que es un secreto, que es una verdad, que es la liebre de Pascua. La liebre de Pascua es una verdad porque la liebre, y no es un conejito la cuestión, porque los conejitos no hacen esto, ¿sí? Es una liebre. Y es una verdad porque las liebres lo que hacen, si un miembro joven de la manada está siendo perseguido por un cazador, por un depredador, el viejo se pone como presa y se lanza para él ser devorado, para que el joven viva. Asimismo, si hay una hembra que está siendo perseguida, los machos se lanzan para ser ellos devorados. Y es porque se percibe que en la hembra está el impulso de la procreación, que es algo que los hombres envidiamos realmente. ¿Sí? Esto ya me implica entrar muy en lo psicoanalítico, ¿no? Dije que en algún momento podemos, quizás, tiempo después podemos abordar la cuestión de la sexualidad. ¿Sí? Pero la verdad es que los hombres tenemos un celo, una envidia a la capacidad procreativa de las mujeres. ¿Sí? Freud descubrió solamente la envidia fálica de la mujer hacia el hombre, pero Melanie Klein descubrió la envidia procreativa. ¿Sí? La envidia del hombre hacia la procreación. Porque el hombre no puede hacer eso. Entonces, vemos en la liebre y en todo lo que tiene que ver con la Pascua, con la resurrección, es decir, que lo que murió se transforma en algo nuevo, que es el impulso de esta época. Es decir, fue la antepasada, me están diciendo aquí por internet. ¿Sí? Que es el hecho de que
lo nuevo, lo viejo tiene que ceder a lo nuevo. Los viejos son los que tienen que abrir camino a los jóvenes, pero no apoderarse de ese camino que siguen los jóvenes, ¿sí? Hoy día, por lo menos en Chile, es muy evidente, se hace muy evidente la crisis social que aún tenemos acá. Son los jóvenes los que pujan por nuevos ideales y los viejos por mantener lo que ya estaba, ¿sí? Que en este caso está manifestado en la Constitución muy concretamente, una Constitución de los viejos. Entonces, ahí es donde entramos, y es con lo que voy a concluir esta reunión, respecto del tema de la verdad, ¿sí? Porque hay verdades que han sido verdad por experiencia, pero que no son verdades verdaderas. Voy a aterrizar esto. Es decir, una persona puede decir, porque he tenido dolor en mi vida, porque he sufrido mucho dolor en mi vida, soy la persona amargada que soy hoy en día. Y eso es una verdad para la vida de esa persona, porque eso sí le ha ocurrido a esa persona. Pero si uno toma los principios que tiene y para qué sirve el dolor, por ejemplo, uno se daría cuenta, bueno, esa persona ocupó el dolor para hundirse, no para hacer dicha del dolor. Entonces, esa es una verdad que Cristo enunciaba como una aletheia. Ustedes saben que Cristo hablaba al menos 4 idiomas, que era griego, que era como el inglés de hoy en día, latín, arameo y hebreo, ¿sí? Entonces, la aletheia es una palabra griega y refiere a una verdad que no es verdadera, o una falsa verdad, ¿sí? Y esa falsa verdad, en la verdad de esa persona es verdad, pero es una verdad que yo me construí, ¿sí? Yo vi que mi padre, trabajando mucho, esforzándose, sacrificó todo por la familia, y eso es una verdad para mí, porque yo vi que él sacó a la familia adelante, claro, se sacrificó todo, pero eso es una verdad para mí, esa es una aletheia, en el sentido en que fue verdad en mi vida, cosa que no significa que sea una verdad verdadera. Pero yo le quiero transmitir a los jóvenes ese impulso viejo, es que en mi vida yo he visto que esto funciona. Como yo en mi vida he visto que esto funciona, lo que tú tienes que hacer es esforzarte. Y no importa si se sienten mal como el forro. Podemos hablar, te puedes ir al psicólogo, etcétera, pero sigue trabajando, porque el esfuerzo te va a sacar adelante. Ahí hay una verdad que es una verdad aleteica, es una verdad falsa. Porque es una verdad que si bien tiene algo de verdadero porque la gente lo ha vivido así, no es la verdadera verdad. Es decir, que uno puede lograr en su vida trabajar y hacer una vida luminosa sin tener que sacrificar otras esferas de la vida. Esto, la sociedad capitalista lo entiende muy poco, porque si algo te enseñan es que tú, para obtener lo que quieres, tienes que sacrificar algo más. Entonces te enseñan de que para ser bueno en el trabajo es entendible que tu vida en pareja esté funcionando como el orto, porque quieres mejorar en el trabajo, entonces es entendible que entonces tienes que sacrificar algo más. Eso es una aletheia, ¿sí? Y es algo que el joven no tolera. El joven no tolera que te conformes con eso. El joven va a apuntar a cambiar esa verdad. Pero tú vas a decir, pero si esto ha sido así siempre, yo lo vi, yo lo viví, ¿sí? Y el joven te va a tocar en esa verdad que es una verdad que tú no has querido tocar. Porque tú amaste a ese padre. Tú lo amaste porque se sacrificó por ti. Viste cómo se esforzó para llevar la vida adelante y sacarlos adelante. Y por ese amor tomaste esa verdad. Pero también por ese amor aceptaste una verdad que no es la que más te conviene para el tiempo actual. Entonces, el cuestionamiento respecto de la verdad es una de las cuestiones centrales en el camino interior. Y lo que te va a producir darte cuenta de que eso que tú decías que era verdad, que en realidad es una verdad para alguien. Y es ahí donde uno tiene que tocar la cuestión. Porque eso es verdad para mí, no es la verdad. Distinto como la verdad
que es la gravedad, por ejemplo. Es decir, que para fortalecerte tienes que tener una fuerza opuesta. Y eso es una verdad aquí y en todas partes. Eso se evidencia en el cuerpo, se evidencia en el alma. Eso es una verdad. ¿Sí? Lo otro es una verdad que tú te construiste. Es una verdad temporal. Entonces, claro, tú por amor a los que vinieron antes de ti, a los que te criaron, etc., tomas eso como una verdad verdadera. Está bien que sufra, mi mamá también sufrió. Es parte de la vida sufrir. Pero si tú te contentas con eso, el impulso juvenil y un joven enfrente te lo va a hacer notar. Y te va a doler cuando te lo diga. Y te va a doler cuando te lo muestre. Es decir, lo que quiero transmitir con esto es que si uno no se genera una crisis, la crisis va a venir a ti. Y esto es algo que hay que tener muy conscientemente. Uno tiene que decidir en qué lugar generarse crisis. Porque la crisis tiene la misma etimología que crecimiento. Sin crisis no hay crecimiento. Y todo crecimiento genera crisis. Si tú estás creciendo, supuestamente, en tu zona de confort, estás súper cómodo creciendo, te aseguro que no estás creciendo. ¿Sí? Y es porque el crecimiento siempre trae como consecuencia el desprenderte de lo que ya era. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en la corteza de un árbol. Un árbol cuando crece, se le desprende parte de la corteza. Y ese desprendimiento de la parte de la corteza evidencia que lo que antes era el sostén, ahora está más a la superficie y ya no es la parte central del árbol, sino que lo que está más externo, y se cae al piso. Y el árbol sigue creciendo. Entonces, esto fue algo que le dije en la conferencia pasada. Si tú te liberas de las cadenas, aunque te liberes de ellas, quizás te sientas más libre, pero las llagas que dejaron esas cadenas te van a doler igual. Te dejaron una cicatriz igual. Entonces, aunque tú te liberes de las cadenas, por muy liberación que sea, te va a doler. ¿Sí? Y el dolor es aquello que un joven no le corre al dolor. Un joven que está en el impulso juvenil propiamente tal, no le corre al dolor. Pero cuando vemos que se quedan estancados en la superficie, está claro, incurriendo en correrle a ese dolor que tiene internamente. Uno tiene que ayudar a que el joven elabore ese dolor profundo, es decir, que haga cosas con sentido, que haga cosas que aporten, no que se aferre a la superficie para no encontrarse con ese dolor, porque eso asegura que eso que es doloroso no se transforme y llega a la edad adulta con eso intacto. ¿Sí? Y va a llegar un momento, digamos, como es la frase de la canción, todo, todo plazo llega en algún momento. ¿Sí? Si no lo hiciste en la juventud, eventualmente te va a llegar la cuenta. No puedes, no, digamos lo que decía Silvia también la conferencia pasada. Si uno pretende escaparse de sus miedos por irse a la casa o irse de México, que se yo, al bosque por el 5G, por ejemplo, puedes ir al bosque, pero ese terror lo vas a tener contigo. ¿Sí? De eso no puedes correr. Si hay algo de lo que no puedes correr, es de ti mismo. Y si algo la cuarentena nos ha mostrado, es que hoy día está posibilitado el impulso de encontrarte y ese encuentro no va a ser placentero al principio, porque te vas a dar cuenta que has construido edificaciones de falsas verdades, de aletellas. ¿Sí? Y a esas aletellas se atraviesan con verdaderas verdades, es decir, con cuestiones que tienes que ir descubriendo tú. Porque el dolor no es únicamente algo que trae mal, como lo dice Steiner en la frase respecto de quien cree que la mala estrella solo hunde y que la buena estrella solo favorece, ese no ve el año, sino tan solo el día. Esa es una frase central. Porque el que cree Y que no el tan dolor que solo ha qué tenido en cosa su ve. vida No escuché bien, André. lo transforma... Ah, no escuchaste bien. Quien cree que la mala estrella solo hunde y que la buena solo favorece, ese no ve el año, sino tan solo el día. Y es producto de que, claro, en el día el dolor que siento es
es perjudicial, es paralizante. Encontrarme con esa verdad de que he edificado una vida sobre una falsa verdad es angustiante. Siente uno lo que siente un joven en la juventud, que el suelo tambalea, que de lo que se sostenía ya no se puede sostener. Eso es lo que siente todo joven, que se sostenía en una imagen infantil que ya no existe. Y es lo que el sistema educativo hoy día hace. Hoy día el sistema educativo prepara a los jóvenes a una sociedad que ya no existe. ¿Sí? Y porque se aferra a lo que fue aún. Entonces ahí es donde estamos nosotros como agentes central en el cambio respecto de eso, para asegurar que los jóvenes lleguen preparados a un mundo que todavía no es, porque el mundo de mañana todavía no es. Hoy día los cambios son demasiado rápidos y el mundo al que ellos van a llegar todavía no existe, pero el mundo al que nosotros lo preparamos ya fue. Entonces, tenemos que, en ese sentido, enseñarle la mejor herramienta que le podemos enseñar. Y es que la única certeza que van a tener es que tienen que enfrentarse continuamente a esas fuerzas opuestas y utilizarlas para fortalecerse. Porque siempre vas a tener una fuerza opuesta. Eso es lo maravilloso. A nosotros nos carga tener fuerza opuesta. Nos gustaría que todo fuera fluido. Pero afortunadamente no es así. Porque gracias a que tenemos esa fuerza opuesta, es que podemos fortalecernos. Ahora la pregunta es, ¿y cómo hago para utilizar esa fuerza en contra a mi favor? Y ahí es donde está todo el camino espiritual, ¿sí? Y los miembros de la escuela de Dota ya lo saben muy bien respecto de todo lo que implica eso. Yo aquí les puedo mostrar un atisbo, una introducción, pero eso en realidad implica de uno en uno. ¿Qué es lo que me detiene a mí? Que no es lo mismo que detiene al otro. Yo tengo una fuerza opuesta que es distinta a la fuerza opuesta que tiene el otro, ¿sí? Bien, entonces, creo que con esto he dicho la gran mayoría de cosas que quería decir. Y ahora sí, el tiempo de preguntas respecto de que quisieran abordar. Y... Sí, no, sí, disculpen, pero es que haciendo la conferencia no puedo ver el chat directamente, alcanzar a ver una pregunta y me distraje, entonces ya no lo digo. Entonces dice, tú dices que el dolor es aferrarse a la superficie, es como no querer aceptar lo que le está invadiendo. Y hasta tiempo atrás nosotros teníamos muy posibilitado el poder escapar. Por ejemplo, tenía un tachato de la casa y podía irme, ¿sí? O excusarme en el trabajo, en la oficina, ¿sí? Y quedarme allá. Pero hoy día con el teletrabajo estoy con esas personas de las que he corrido al lado todo el día. Y además estoy con ese del que corro, haciendo cosas en el mundo externo todo el día. Llega un momento en que ya no puedo correr más de mí. Ya vi toda la serie de Netflix, ya hice todo el teletrabajo, ¿y ahora qué hago? ¿Sí? Y ahí es donde es como el momento, hoy día está posibilitado como ese momento que ocurre previo al dormir, pero siempre, que es cuando te invaden todas esas cuestiones que no has hecho, que están inconclusas, y no te dejas dormir. Todo lo abierto, por lo que no puedes descansar. Entonces, hoy día está eso, efectivamente. Me gustaría hacer un comentario. Ya, Mitzi. ¿Claro? Muchas Luego voy a gracias. tomar la pregunta de Isabel. Adelante. Bueno, sobre ese tema, perdón, estoy un poco afónica el día de hoy, pero gracias por aceptarme y por experiencia y trabajo también con humanos. Es todo un camino. Lo he visto y me lo platican y es como un realizarse en el aspecto de, es una energía creadora que tenemos que desbloquear, pero que fue bloqueada dependiendo en cada etapa, es variables por cada ser humano. Pero muchas personas llegan a un punto donde, con lo que tú mencionas, ya vi la serie de Netflix, ya hice muchas cosas que aparentemente me llenan, pero sigo incompleto, algo me sigue haciendo falta. ¿Por qué? Porque a veces no sabes qué es eso, pero está muy bloqueado dentro de ti. O por condicionantes en las que te dijeron que eso que tú hacías no era un beneficio económico
o no era un beneficio dependiendo, perdón, la variable. Muchos obstáculos le ponen a las personas. Lo he visto con gente que quiere cantar, con gente que quiere hacer música, con gente que quiere pintar, con gente que quiere infinidad de cosas. Entonces es muy bonito el camino, encontrarse uno mismo. Cuando esa energía se desbloquea, es una pregunta que está aquí adentro. Y entonces ya sabes qué hacer con tu vida después del trabajo. Porque a mí me preguntan, oye, es que, ¿qué hago? ¿Cómo haces tanta energía? A mí en lo personal me ayudó a la introspección, meditación, yoga, cada quien tiene su manera, pero eso es lo que quería compartir. El aspecto de la energía que está bloqueada dentro de todos y cada uno de nosotros en diferentes niveles o diferentes etapas de la vida, como queramos verlo desde esa perspectiva. Pero hoy en lo que es la terapia holística, bueno, nos ayudan mucho a identificarlo también con dolencias del cuerpo y dependiendo, ¿no? Eh, Dependiendo la etapa en la que se bloqueó y dependiendo también el cómo nosotros aprendemos a identificarlo. Claro. Sí, esa parte, sobre todo de el identificarlo, es aquello que es probablemente lo más difícil. Es un camino muy lindo encontrarse. Sí, gracias Mitzi por tu aporte. Gracias por la invitación. Por aceptarme. Efectivamente, el identificar qué es aquello que me bloquea es probablemente lo más difícil. Porque lo primero que surge son las cuestiones que son más evidentes, que son las cosas de la forma. Es decir, la forma en que hago las cosas. Si yo cambio la forma en que hago las cosas, entonces me cambio a mí. Pero eso es el mismo error que podemos caer como los adolescentes, respecto de que creen que cambiar la forma es cambiar algo en lo profundo. Entonces ahí es donde entra la cuestión respecto de, ¿y de qué manera identifico entonces qué es lo profundo en mí? ¿Qué es lo que no se quiere movilizar? Porque y ahí es donde, quizás esto lo vimos mucho más aterrizadamente en la conferencia del lunes pasado, que es ahí donde el lenguaje tiene un lugar central. Porque a través de lo que digo, si yo no me quedo en lo que creo decir, sino que escucho realmente lo que digo, cosa que es una escucha absolutamente entrenada, ¿quién puede hacer eso? Develo en qué lugar entonces está el bloqueo que yo tengo. Ahora, el escucharlo no me va a producir dicha. El encontrar el dolor no te va a producir dicha, te va a producir más dolor. Eso hay que tenerlo entendido. Pero gracias a que no omito ese dolor, ni corro de ese dolor, entonces puedo generar dicha de esa vivencia. Ahora, dice Isabel, ¿qué metáfora se puede utilizar con un joven que una joven que incursiona en límites oscuros o muy dañinos para ella en la esfera sexual? Claro, es decir, ahí hay que tener, en la esfera sexual, en la juventud implica mucho, por eso dije, ese es un tema que no voy a abordar porque es un tema que es un tema en sí mismo. Me implica un montón de elaboración respecto de entender qué es lo sexual primero que todo, porque uno entiende lo sexual como lo genital, pero eso no es solamente lo sexual, ¿sí? Entonces, entonces ahí ya podría decir, en la esfera en la esfera sexual. Ahí hay primero que comprender muchas cosas respecto de que, por ejemplo, en los casos, y aquí voy a tirarme al vacío respecto de aportar algo, pero entiendo que puede no ser directamente al caso, y es que en la esfera de la sexualidad son temáticas que son muy, podríamos decir, intensas en la identificación, intensas en la construcción de una identidad y ocupan un lugar central en la identidad humana, ¿sí? Y además en la constitución de una familia. Es decir, si en una familia se ha vivido abusos, por ejemplo, si han habido abusos y eso se ha silenciado, ahí es donde comienza a ser nocivo, ¿sí? Hay un estudio que se hizo, que si no me equivoco fue Dolto, que fue discípula de Lacan, o de una psicoanalista francesa, que en Alemania
se le pidió que hiciera un estudio respecto de por qué estaban naciendo tantos niños epilépticos. Esto fue como en el 1990 y algo. ¿Sí? Si no me equivoco, esto lo leí hace muchos años. Entonces, en el estudio llegaron a que aquellos que habían tenido niños con epilepsia habían sido familias que habían tenido alguna relación con todo lo nazi, ya sea por la vía judía o por la vía nazi, propiamente tal. Pero lo que tenían en común era que esas familias nunca más hablaron de eso. Entonces, cuando uno no habla de eso y pretende que lo que es doloroso se reprima, lo que acontece realmente es que eso pasa a los que vienen después. ¿Sí? Aquello que es lo reprimido no se transforma. ¿Sí? Y de hecho Freud dice una cuestión central, que es, nombra el síntoma como el retorno de lo reprimido. Yo me acuerdo cuando leí eso, dije, ¿qué? ¿Por qué nombra el síntoma así? Y claro, nombra el síntoma como el retorno de lo reprimido, porque la represión o lo que yo quiero guardar en un cajón dentro mío siempre falla, siempre vuelve. Y vuelve no como estaba antes, que antes era una dolencia anímica, ¿sí? Antes fue una vivencia muy dura, sino que después vuelve como una enfermedad física. Si ya no te puedes escapar de esa. ¿Sí? Cuando Freud dice eso, y por eso va en esta línea, porque Dolto, discípulo de Lacan, el que retorna a Freud, cuando hace el estudio, se da cuenta de que lo que tenían en común las familias era que habían silenciado el evento. Entonces, al silenciar el evento, pasó a la generación siguiente, y a la siguiente, y a la cuarta generación, fue una enfermedad física, una epilepsia probablemente. Entonces, ahí cada uno tiene una responsabilidad total de hacerse cargo de las experiencias que vive para que liberemos a los que vienen después de mí, que no se tengan que hacer cargo de eso que yo no me quise hacer cargo. ¿Sí? Por eso entramamos una familia particular. ¿Sí? Y esto respecto de lo sexual, en la esfera de lo sexual, cuando hay abusos, me acuerdo, leía un texto que decía, bueno, los abusos sexuales no pueden evitarse, ¿sí? No hay una manera de prevenirlos, pero sí uno puede tomar muchas vías con las que asegurarse de que no ocurran, pero eso no es nunca 100% seguro, ¿sí? Y claro, en el texto no decía, y esto te lo voy a decir, digamos, después de mucho estudio, que una de las vías para que a los que vienen después de mí no le acontezca un abuso sexual es asegurarme que los que vinieron antes de mí y que yo, si viví una experiencia de esa índole, tenga la valentía de hablarlo. Porque una vez hablado, se genera un caos, sobre todo porque los abusos sexuales son la gran mayoría intrafamiliares. Entonces no es que fue el vecinito, es que fue el tío, no es que fue el papá, es que fue el hermano mayor, es que fue el primo. ¿Sí? Hoy día, por lo menos la mamá, hoy día en Chile ha pasado mucho como que es la mamá, ¿sí? La que abusa sexualmente. Entonces, son cuestiones que, claro, uno de escucharlo ya te produce un cringe. Y claro, el decirlo es un acto de valentía total que te va a implicar hacerte responsable de lo que estás diciendo. Además, la gente se te va a volver en contra, ¿sí? No es que la familia quiera aceptar que el tío que todos quieren era un abusador, ¿sí? No es que la familia quiera aceptar que el tata, que era el maravilloso tata, era un abusador, ¿sí? Entonces, claro, ahí es donde pueden surgir las perversiones sexuales como una vía reparatoria, inconsciente, de movilizar toda esa energía perversa que quedó en lo sexual, ¿sí? Pero eso hay que verlo caso a caso, porque claro, que está incursionando los límites oscuros muy dañino para ella en la esfera sexual, es algo que hay que ver en el caso particular, porque eso puede remitir a muchas causas, ¿sí? Pero que con esto quiero por lo menos abordar una de las causas, para que no quede así, digamos, sin ser abordado.
¿sí? Entonces, luego dicen, hola, disculpa, diste un ejemplo el cual me es muy familiar. El decirle a un adolescente muchas veces, por ejemplo, que vaya a regar y no lo hace, sí, es muy familiar. ¿Cómo se hace para motivar al adolescente a cosas ya sean mínimas, como ayudar en casa, o cosas mínimas que se le exige a los jóvenes? Es una pregunta totalmente difícil, como si respondo esta, todos los padres, dale, ahora tenemos la receta de cómo poder hacer movilizar a los padres, a los adolescentes que hagan algo que aporte en la casa y no sea solo cosas que le interesan a su ombligo. Y la verdad es que en eso, y lo puedo decir como quien está criando ahora una adolescente de 15 años, no es algo que sirva para todos por igual, ¿sí? Pero sí, un adolescente, podríamos decir, no va a valorar lo que estás haciendo, por lo menos no manifiestamente, ¿sí? Por lo menos en el caso de un hombre, no lo hace, ¿sí? Pero hay pequeñas cosas que muestran lo que es valioso para él. Y ahí comienza a ser mucho más servicial en cosas que quizás para él no son importantes. Y es que cuando tiene un adulto al lado que hace cosas en la casa, no por obligación, sino que tiene un sentido, que está más allá de la obligación, es decir, está mucho más ligado a un ideal, más que solo el tener que hacerlo por obligación, porque si no la casa es un chiquero, y ve que ese adulto, que si bien no le entusiasma un montón estar limpiando, tiene motivos por los que hacerlo, es decir, se empuja a salir de la esfera de lo cómodo, entonces va a ser mucho más sencillo que ese adolescente aporte también en esa esfera. Porque lo que anhela él no es ayudar en la casa, lo que anhela él es hacer una vida con sentido, ¿sí? Lo que anhela un joven es que la vida tenga sentido, pero es que la vida no tiene sentido, se lo tienes que dar tú a la vida, ¿sí? Porque si la vida tuviera un sentido propio, sería irrelevante que yo le diera un sentido propio a la vida, ¿sí? Nosotros los seres humanos somos la jerarquía de la libertad, dice Steiner. Es decir, estamos expuestos continuamente a las decisiones. Y cuando no queremos tomar decisiones, entonces el mundo externo te presiona por vía de la crisis, por vía del dolor, para que tomes la decisión que no has querido tomar. O si no, para que rebotes y sigas haciendo lo que no quieres hacer, ¿sí? Claro, entonces ahí es donde el ejemplo, pero ya no es el ejemplo de la imitación, como es el por vía del niño, ¿sí? Sino que es el ejemplo de que a través de el ordenar, tú estás haciendo algo que es más que ordenar. Por ejemplo, el que yo ordene porque para mí lo más fácil es ser desordenado, eso es más atractivo para el joven. Porque quien está implicado a mí, ahí soy yo y mi falta, ¿sí? Es decir, si el joven ve que yo a través del aseo en la casa estoy, o a través de lo que sea, a través de regar el pasto, ¿sí? Cosa que es maravillosa, como partir, lo encuentro horrible, como desenredar la manguera, no sé, porque la manguera se enreda cada rato, pero el partir, pero después cuando estoy regando es maravilloso, ¿sí? Como, piensa uno, pura cosa maravillosa, jardinear es espectacular. Pero que lo hago porque para mí tiene o implica un cambio fundamental, es decir, porque a mí me enfrenta con una dificultad, entonces para el joven adquiere un sentido que es distinto, porque ahí estoy transformando algo de mí, y eso es lo que el adolescente quiere hacer. Quiere que esas transformaciones que le vienen dadas, porque le cambia el cuerpo y él no puede hacer nada al respecto, ¿sí? Le cambia los intereses y él no puede hacer nada al respecto, ¿sí? Entonces lo que trata de hacer el joven es tomar todos esos cambios para tener algo de injerencia en lo que cambia, ¿sí? Que no le sea totalmente incierto lo que cambia. Entonces, un adulto que está decidiendo qué cambiar en él a través de lo que hace, ahí el adolescente lo toma como algo digno de hacer, ¿sí? Porque claro, prefiere mil veces mirarse el ombligo o hacer cosas mucho más supuestas interesantes que el hacer. Eso hasta el momento, más que como psicólogo, como padre, te puedo, digamos, transmitir, ¿sí? Bien. Si no hay otras dudas o consultas o comentarios, nos vemos entonces el próximo lunes para la última conferencia abierta, y esa conferencia abierta, bueno, va a ser la última abierta
porque en la escuela decidimos que, primero decidimos que iba a ser una vez, y después nos dimos cuenta que había sido tan bueno y la gente en realidad le aportó tanto, que lo hicimos durante un mes. Pero ya este, también es importante marcar que hay momentos en los que las cuestiones pueden ser abiertas y hay lugares donde ya tiene que ser mucho más íntimo el encuentro. Es decir, miembros de escuela donde podemos abordar temas que ya son mucho más al hueso. Por ejemplo, la pregunta que me hiciste de lo sexual, lo oscuro de lo sexual, eso lo podría abordar cuando tengo o está un poco más abierto el caso, para que aporte directamente a ese caudal. Pero no lo puedo hacer en una conferencia abierta porque además expone demasiado, ¿sí? Entonces, por ese motivo, ya en mayo van a ser las reuniones, como han venido siendo siempre, que son solo para miembros de escuela. Aún así, el próximo lunes nos vemos, y quienes tengan interés en saber más cómo lo hago, etcétera, me pueden enviar un correo a la siguiente dirección que estoy escribiendo ahora mientras hablo, y manifestando su interés. ¿Sí? Eso. Ojalá estén muy bien, ojalá les haya aportado mucho, y nos vemos el próximo lunes. Si quieren invitar a personas, esta reunión va a estar subida, esta conferencia va a estar subida a YouTube, y como están subidas la primera y la segunda. ¿Sí? Y eso. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por participar y interesarse en el crecimiento. Chao, que estén bien. Saludos desde Chile, de Colombia, muchas gracias. Gracias, Andrés. Gracias a ti, Silvia. Gracias, buenas Nos vemos noches. el lunes. Muchas gracias a ustedes. Gracias a todos. Muchas Adiós, gracias. Andrés. Saludos, Marta. Chao, Igual, besos. estén bien. Gracias. Gracias. Muchas gracias.